¡Va! Buenas. Dígame, oficial. Hola, buenas tardes, hermana. Paso por aquí para preguntarle si usted ha visto este joven que tiene 15 días desaparecido. No, yo no lo he visto. ¿Segura? Bueno, pues cualquier información usted nos deja saber allá en la comisaría. Está bien, no hay problema. ¿Y, y ese ruido? ¿Qué ruido? ¿Usted vive con alguien? No, eso tiene que ser mi perro. Oh, su perro. Sí, Pues su perro tiene que ser bien grande porque fue un ruido fuerte. sí, eso es porque tiene que estar hambriento. ¿Segura? Sí. Ah, bueno. ¿Y eso que usted tiene en la mano? No, eso fue que me di con una puerta ahí. Oh, se dio con una puerta ahí. Sí. Eso fue un golpe muy rústico. Es que la cerré mal y sin querer me di. Oh, ok. Sí. Oye, de nuevo se escuchó el ruido, más fuerte. No. Es que eso tiene que ser los gatos, usted sabe, ahí correteando. A ver, gatos, perros. ¿Cuál animal en realidad es que usted tiene ahí? No, yo tengo un perro y tengo un gato. Sí. Ah, ok, entiendo. Y un pajarito también. Oh, pues usted tiene muchos animales, hermana. Sí, lo que pasa es que me gustan mucho los animales y por eso hacen mucho abulla allá arriba. Bueno, Pero vivo sola, no te preocupes. bueno, pues que pase buenas tardes y chequee a ver entonces sus animales. Está bien. Cuídese. Que Dios la bendiga. Igual. ¿Qué piensas callar? Esta policía anda buscando lo que no se le ha perdido aún. Hermana. Dígame, oficial. Buenas tardes, hermana, nuevamente. Estaba cerca por aquí y decidí dar como un chequeo en su casa, sí. ¿Y usted tiene una orden? No la tengo. Ah, ok. Pues si no tiene una orden no puedo permitirla pasar. Tienes razón. Bueno, de tal forma como que necesito como ir al baño y eso. Tengo horas dando vueltas. A ver si usted me deja pasar. Lo que pasa es que mi baño está como un poco averiado, no sé, como que la palanca, no sé, no quiere bajar. Bueno, pues está bien entonces. Lamentable que su baño esté dañado. Sí. Y un vaso de agua, ¿me podría dar? Es que la nevera se me averió, se me dañó, como que no quiere enfriar. No hay problema. A mí me encanta el agua caliente. Yo solamente bebo agua caliente. Sí, Pues venga y revisamos si tengo agua. claro que sí. Excelente. Déjeme lavar el vaso para darle agua. Ok. Hermana, Dígame. ¿y usted vive sola en esta casa tan grande? Sí, yo vivo sola
con mis gatos y mis perros. Ok, Sí. qué bien, wow. Estoy sorprendida en esta casa. Eso es de la iglesia, ¿verdad? No, eso es mío. Tenía Wow. un ahorro y así pude hacer mi casa. Ok. No, porque le pregunto para ver si usted la mandaron como de otra ciudad, porque yo nunca la había visto por aquí a usted. No, es que yo no ando mucho en el medio, siempre ando en la iglesia. Me visitan aquí, nada que ver para la calle. Pero sentí como un frío cuando la abrí. No, lo que pasa es que esa nevera como extraña, como que de momento funciona y de momento deja de enfriar y funcionar. Ah, Le voy a dar agua de botellón. Perfecto, sí. Se puede parar por ahí. Mire, oficial. Oficial, aquí está su agua. Hermana, pero usted no me había dicho que usted vive sola. Estos zapatos son de un buen hombre, bastante grandes que son. No, lo que pasó fue que vinieron unos niños del orfanato y como que dejaron los zapatos por ahí. Ok, pero juegan baloncesto ellos, ¿verdad? Sí, en el orfanato hacen Porque no todo. parecen niños, no parecen zapatos de niños. No, es que algunos, usted sabe, son medio grandecitos. Ok, no hay problema. ¿Y eso? ¿Qué fue? No sé, tienen que ser... El gatito, ¿verdad? Sí, tienen que ser los gatitos. Ok. Desearía ver los gatitos y los perros. ¿Qué dice? Está bien. Ok. Le aseguro que no me encontraré nada en la casa. Siempre la casa como que suena así, tiene mucho tiempo. Es media vieja. Tranquila. Tranquila, yo tengo mucho tiempo. No tengo que hacer nada ahora. Espero que no esté perdiendo su tiempo, entonces. No, ¿qué va? Venga por esta. Esta está como de más cosas. Voy a revisar más. Ok. Está bien. ¿Y qué le pasa a esa puerta, hermana? Es que la puerta está como muy vieja. No sé, como que no abre muy bien. Qué raro. Sí. Sí. Claro. Ok. Ahí estaré. Mínimo 5 minutos. Ok. Muy dichoso usted. Muy dichosa. Me retiro. La acompaño a la puerta, fue un placer. Señor oficial, Sí. discúlpeme, pero ¿es usted que está a cargo de la investigación del muchacho que está ahí?
Muchacho, Sí, un muchacho que parece que estaba medio enfermo de la cabeza. que está aquí. Sí, le dan muchos ataques y todo eso, muchas convulsiones. Y me dicen, a mí no me gusta el chisme, pero me dicen que hay que tenerlo medicado para tranquilizarlo. ¿Sabes cómo es? ¿Con la monja? Sí, ahí mismo. Este. Mírelo bien. Sí, Es este. Sí, sí, precisamente ese mismo. ¿Sabes? A veces se escuchan unos gritos como un poco espeluznantes. Gracias por la información, se lo agradezco. Camina, camina. 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 Alza las manos. Al suelo. Al suelo. Queda usted arrestada. Cualquier palabra que diga puede ser usada en su contra. Las manos hacia atrás. Tiene derecho a un abogado. Si no lo tiene, se le dará uno de oficio. Párese. Aquí se queda. Vamos, agáchese. Joven, joven. Joven, está a salvo ya. Ya estoy aquí. Míreme, joven.